De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gab y esto es Boca en Boca, donde las palabras toman voz y las historias se vuelven amigas. En el programa de hoy, Luciana Jares abre las puertas de su universo literario para compartirnos sus primeros pasos, el corazón de su proceso creativo y las chispas que encienden su imaginación. Y no te pierdas la sección APA y la columna Recolibros, pensado especialmente para ti. Además, sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? La sección no es nueva, pero sí se une una nueva voz en apoyo para autores, más conocida como APA. A partir de ahora conocerás nuevos autores en la voz de Clara Grace. Te dejo para que la conozcas, luego empezamos la entrevista. Apoyo a autores. Hoy estaremos recomendando a 3 autoras talentosas. La primera autora es Rosy Rubio, con su libro Siempre estaré para ti, disponible en Amazon. La pueden conseguir en sus redes sociales como @rosy.libro en Instagram y en TikTok. La segunda autora es Anara Caribe, con su biología, un acuerdo casi perfecto y un acuerdo roto, disponible en Amazon y Kindle. La pueden conseguir en sus redes sociales como @anara.c. Y la tercera y no menos importante es Gemma Caña Barnés, con su libro Besos con sabor a blues, que está disponible en Amazon. La pueden conseguir en su Instagram como @lanoche es mi musa. Vayan a seguirla en sus redes sociales, a darle mucho amor, a darle mucho apoyo. Muchas gracias y nos vemos en una segunda oportunidad. Besos. Bienvenida Luciana Jares al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde con nosotros para poder compartir un poco sobre tu literatura y tu proceso de escritura. Pero antes de comenzar con la entrevista, ¿qué te parece si comienzas contándole a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus escritos? Hola, Janil. Bueno, primero un gusto estar acá y gracias por invitarme al podcast. Bueno, yo escribo ciencia ficción. Mi novela publicada es de ciencia ficción oscura. Me gusta inspirarme en los clásicos, en el gótico del siglo XIX. Y pueden conseguir mi novela en la tienda online de Miríficas Ediciones. Quiero comenzar la entrevista hablando sobre tu primera novela, Mía, que comentabas que está publicada en una editorial de autopublicación. ¿Qué fue lo que te inspiró a trabajar los temas que atraviesan la obra? ¿Hubo alguna experiencia personal detrás o es pura imaginación? Sí, publiqué con Ediciones Miríficas. Las chicas son una editorial que publica tanto autopublicados como de forma tradicional. Tuve la suerte de que ellas eligieran Mía en su convocatoria. Y la novela yo me baso mucho en otras lecturas. Me gustan mucho los clásicos y Mía está inspirada mucho en el terror gótico del siglo XIX. Yo acababa de leer Frankenstein, Drácula y me gustaba mucho lo que era el estilo epistolar. Por eso mi novela está toda narrada en formato de archivo, tiene fragmentos de diarios, entradas de los diarios y las reflexiones de los personajes, hay incluso mapas. Tiene mucho material, está muy bien hecha, muy linda la maquetación. Entonces, ahí se ve un poco lo que me inspiró, que es precisamente este formato de archivo que nos hace creer que estamos ante algo verídico y real, pero con el contraste drástico con lo sobrenatural. Que eso lo tomé sobre todo de Frankenstein y de Drácula. Por suerte nada está inspirado en la vida real, así que en ese sentido no me inspiro con mi vida cotidiana, pero sí influyen muchísimo las cosas que leo. Mencionabas al comienzo de la entrevista que tu novela Mía es de ciencia ficción oscura y que te inspiras mucho en lo que es el gótico del siglo XIX. ¿Consideras que la novela está basada en este subgénero específico o hay varios más que te gusta mezclar y crear tu propio estilo? Entonces sí, es una mezcla de varios géneros creando el tuyo propio. Y adentrándonos más en la novela Mía, ¿tuviste algún método particular para escribir diálogos que suenen auténticos y conecten con el lector? Bueno, para escribir los diálogos me fue difícil en el sentido de que Mía empieza siendo una nena de 5 años, es muy chiquita, entonces yo quería reflejar eso, quería que se mostrara la inocencia y la forma de ver el mundo de una criatura.
y a su vez contrastarlo con los otros personajes que tienen sus particularidades y que ya son adultos, entonces tener como las dos miradas en los diálogos me parecía algo importante y eso lo trabajé bastante y creo que quedó bastante bien, me gustó el resultado. Siendo Mía una pequeña, ¿hay alguna escena que te haya resultado especialmente catártica o sanadora al escribirla? No sé si catártica, porque en realidad no siento que ponga algo de mi propia experiencia. Además, es bastante fuerte lo que le pasa a esta nena, porque ella desde que nace se le impone una identidad. Su creador, que es este doctor que la trae a la vida, él quiere que sea su amiga de la infancia, entonces le impone esa identidad y en la novela vamos a ir descubriendo si es o no es la misma persona. Entonces ya de por sí todo ese proceso es bastante duro y lo podemos ver desde los ojos de ella, que va a ir descubriendo qué tanto hay cuántas similitudes hay con esta chica que murió hace años y de la cual ella sabe muy poco. Entonces, no sé si hay algo catártico en sí, pero todo el proceso, el desarrollo del personaje, siento que tiene mucho de lo que es la reflexión sobre la propia identidad y lo que viene con la imposición desde una afuera, donde muchas veces nos dicen cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vestir y todo ese tipo de cosas van forjando su carácter de a poco. Dejando un momento de lado a tu novela Mía, quiero adentrarme a tu proceso como escritora detrás de la escritura. He sabido que todos los autores tienen dudas o inseguridades en algún momento de su carrera. En tu caso, ¿cómo los enfrentas? Bueno, en primer lugar es bastante difícil el tema de las dudas porque uno siempre tiene dudas a la hora de escribir. A mí lo que me ayuda mucho es pensar que escribo en primer lugar para mí y para yo estar contenta con lo que estoy contando. Eso hace que sea mucho más fácil y más fluido el proceso. Siempre, por supuesto, hay que ser autocrítico de la segunda que si una escena no funciona o el desarrollo de un personaje está mal, uno lo tiene que cambiar. Pero siempre pensando y manteniendo esa idea de lograr contar lo que en realidad yo quiero contar. Si bien ahora me pasa que me dan dudas un poco quizás los géneros que me interesan, que no son los más populares, o el hecho de quizás contar cosas que son un poco más difíciles o más duras o pueden incomodar al lector. Y en esos aspectos es que a uno le surgen las dudas, pero bueno, también para eso está el apoyo de la editorial y también los lectores beta y todo eso ayuda a que uno tome más confianza a la hora de escribir y todo fluya mejor. Y hablando sobre dudas e inseguridades, ¿alguna vez sentiste que un obstáculo te superaba a tal punto de decir, quiero dejar todo? Si es así, ¿cómo lograste salir adelante? Yo soy muy terca y perseverante, entonces me suele pasar que si me choco contra una pared, quizás estoy tratando de escribir algo y veo que no funciona o no se articula bien, sigo intentando mucho y sigo probando distintas alternativas hasta que funciona. A veces es lo más difícil. Los propios obstáculos, como que siento que quizás no los ponemos nosotros mismos con nuestras estructuras, y eso es algo que aprendí mucho al escribir, que es que uno tiene que ser más flexible y dejarse llevar un poco por lo que está contando y lo que está sucediendo en la historia, en lugar de querer como forzar a que pasen cosas que en realidad no son orgánicas con lo que uno está escribiendo. Entonces creo que es eso, o sea, los obstáculos que me fueron surgiendo, salí de ahí gracias a la perseverancia y a un poco a flexibilizarme un poco con mis ideas y mis propios prejuicios a la hora de escribir. Bueno, voy a tener que admitir algo que yo creo que a muchos nos pasa y es algo que está mal visto, pero que tiene sentido. A uno muchas veces lo atrae la portada del libro. Eso para mí es importante porque primero nos entra por lo visual. Es muy difícil como lector estar al tanto de todas las sinopsis, de todas las historias que están ahora circulando. Entonces siento que la portada es como una forma de llamarnos la atención como lectores. Entonces como escritora quería tomar esto y usarlo a mi favor. Las chicas de Miríficas me dieron mucha libertad en cuanto fue al diseño de portada, que lo pude hacer yo, junto con Annie, que es una de las fundadoras y maquetadoras de Miríficas.
Y la verdad que ese proceso fue muy lindo porque pude mostrar en la portada de lo que se va a tratar el libro y quedó una portada bastante llamativa. Y por otro lado, la premisa del libro en sí yo creo que es algo que llama la atención porque es algo distinto, que no se ve tanto últimamente y que creo que eso también hizo que fuera una lectura que atrayera a bastantes lectores. Y llegamos a la sección random. 4 preguntas aleatorias para conocer a Luciana detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con la motivación. Cuando te sientes desganada, ¿tienes alguna rutina o recurso que te devuelva las ganas de escribir? Bueno, para escribir soy bastante caótica, no tengo como una rutina de escritura y no siento que pueda obligarme a escribir en un momento determinado. Sí me dan ganas de escribir cuando leo un muy buen libro que me conecta de nuevo con algo que tenía mi historia, pero es medio azaroso, así que muchas veces termino escribiendo más que nada por la presión de las convocatorias y decir, bueno, hay una convocatoria para tal fecha, incluso siendo de otros países y ni siquiera voy a aplicar, pero saber que hay una fecha límite me ayuda a motivarme, porque si no, si depende de mí exclusivamente, no escribiría casi nunca, sino solo en momentos muy esporádicos y muy aleatorios. La segunda tiene que ver con los intercambios. Si pudieras cambiar lugar con uno de tus personajes y traerlo al mundo real en tu lugar, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, qué pregunta difícil, nunca se me había ocurrido algo así. Mis personajes son todos muy retorcidos y muy oscuros, así que no estaría muy bueno que estuvieran en nuestro mundo. Pero yo creo que, o sea, cambiar de lugar y yo tomar el lugar del personaje en mi novela, yo creo que quisiera estar en la mente de Víctor, que es el científico, para entenderlo todavía aún más y ver cómo es que funcionan y se conectan sus ideas en su cabeza. Eso creo que es lo que más curiosidad me da. Incluso viéndolo escrito es como que uno nunca termina de conocer a sus personajes. Mencionaste que a la hora de escribir sos bastante caótica, por lo que necesitas que alguien te dé un parámetro, una fecha para poder terminar esa escritura. ¿Cuál fue la excusa más insólita o divertida que usaste para no escribir? Bueno, yo creo que es la que nos pasa a muchos de pecar en, no, es que no conozco tan bien la estética de mi historia, entonces voy a ir a Pinterest y voy a quedarme 500 horas viendo a ver cómo pueden ser mis personajes, cuando en realidad lo que estaba haciendo era evitar escribir porque no tenía ganas y eso se veía como algo mucho más fácil y accesible. Creo que esa es la excusa más, eh, quizás no más rara, pero sí más hipócrita de mi parte. Y la última, pero no por eso menos importante, si fueras librera, o sea, trabajaras en una librería por un día y solo pudieras recomendar 3 libros que no sean tuyos, ¿cuáles elegirías y por qué? Qué difícil. Elegiría alguno de ciencia ficción de Wells, yo creo, quizás La máquina del tiempo. Elegiría alguno como estos que inspiraron Mía, gótico, o sea, quizás Carmila, quizás que es cortito y para introducirse en el género. Y uno tercero, quizás algún romance. Yo no sé, o sea, algo mucho más liviano y que no tenga nada que ver con lo clásico, quizás alguno de Ali Hazelwood, que son libros que se leen súper rápido, son fáciles para salir del bloqueo de lector y son divertidos. Entonces, como para tener un poquito de cada cosa que me gusta. Hemos llegado al final de la entrevista. Luciana, ha sido un placer tenerte un rato con nosotros para poder compartir sobre tu novela Mía y saber un poco más sobre el proceso de escritura y qué piensas sobre ciertos temas. Antes de despedirnos, te invito a que recuerdes dónde pueden encontrar tu novela y si gustas también dejar tus redes para que te puedan seguir y apoyar por allí. Muchísimas gracias por la invitación al podcast, disfruté muchísimo la entrevista. Mi novela la pueden conseguir en la tienda online de Miríficas Ediciones. Mi Instagram es Booksluja y la novela se llama Mía. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Antes de despedirnos, nuestra clásica columna Recolibros le da la despedida a Yoris Peñate con una recopilación de varias autoras, antes de cambiar lugar dentro del equipo. Ya te contaré qué espacio ocupará. Te dejo con ella y el crisol de autoras que tiene para compartirte. Hola a todos. En el podcast hemos tenido este mes el tema de reescribirse. Yo lo interpreté como reinventarse, hacer cambios que te permitan continuar viviendo en una mejor versión de ti.
así que encontré varias historias que muestran protagonistas en esa situación. Les confieso que me fue difícil enfocarme en una sola, y eso es porque cada quien toma la decisión que mejor se adapta a su experiencia para efectuar los cambios requeridos y así alcanzar su nirvana. Estas son las historias que encontré y que hoy les recomiendo. De Sarita tenemos In Dream, una historia corta de solo 21 capítulos y se titula No es una historia de amor. Trata de una joven de nombre Aranza que se apasiona por el baile, sin imaginar que ahí conocería el tormento más grande. Todo parece ser un cuento de hadas y cree haber conquistado al hombre más codiciado y difícil. Piensa que en él encontró a su príncipe azul. Esta es una historia que da el claro ejemplo de cómo lo que se percibe como amor puede ser el camino al infierno. De Joanna Connors les presento El toque de un ángel, que cuenta cómo reinventarse. El protagonista antes era un deportista destacado y por culpa de un accidente quedó paralítico. Durante 3 años estuvo deprimido y encerrado. Ahora intenta salir de su situación para convertirse en CEO de la empresa de su padre y salvarla de la quiebra. La protagonista es terapeuta y lo ayuda. Ella recién llegó al país porque su mamá murió e intenta retomar su vida con su padre. Trabajar con él es la primera ocupación que encuentra en la ciudad. Esta historia la encuentran en la plataforma Dream. De la autora Yonaira Campagnolo y en la plataforma Amazon, les tengo la historia titulada Fragmentos de mí. En esta novela encontramos a Elizabeth, quien recorrió miles de kilómetros para escapar de su crisis existencial. Con esfuerzo salió adelante, pero pronto volvió a caer en desgracia. Su sueldo no le alcanza y le resulta imposible mejorarlo. Además, le han pedido desocupación del departamento que alquila. Por otro lado está Julián, quien no puede dejar de culparse. Por su codicia le hizo daño a la gente que más quería. Ahora se autocastiga para hallar un poco de paz mental. Elizabeth termina trabajando para él, quien conoce sus necesidades y le ofrece alquilarle una habitación de su casa. Vivir juntos brota en ellos situaciones descontroladas que empeoran cuando la pasión entra en juego. Ella lo confronta, desnuda sus secretos y despierta en él poderosos sentimientos. Pero tan solo está de paso y Julián no tiene valor para pedirle que se quede. Léanla para saber si estas dos almas fragmentadas pueden permanecer juntas. Otra historia que recomiendo es la de Anika. Se titula La culpa del CEO y la encuentran en Dream, con el seudónimo de Ilusión Azul. Se trata de Thomas Carson, un hombre millonario de buena familia que está a punto de convertirse en el CEO de la empresa familiar Carson Corporation. A pesar de su éxito, sufre en silencio por los errores de su juventud, errores que le han dejado un oscuro secreto que no le permite dormir, pues vive atormentado por sus demonios. Este secreto no solo amenaza su futuro, sino también su corazón. En un evento de la empresa, Thomas conoce a Elena Russell, una mujer que lo cautiva desde el primer momento. Sin embargo, al reconocerla se da cuenta de que su pasado ha dejado una marca imborrable en la vida de Elena y su padre. A medida que su relación florece, Thomas vive con el temor constante de que Elena descubra la verdad y lo abandone para siempre. Enfrentado a la posibilidad de perder a la mujer de su vida, Thomas debe decidir si revelar su secreto y arriesgarlo todo o seguir viviendo en la sombra de sus errores. En el camino conocerá el precio de sus actos y la búsqueda del perdón, haciendo así sus propios códigos de redención para dejar de sentir culpa. De Petit tengo la historia Mi pequeña y hermosa mujer. Y aquí cabe la pregunta de si puede un mujeriego llegar a enamorarse realmente de una mujer que rompe todos los estereotipos de belleza fijados por la sociedad. Oliver Aguirre es un joven mujeriego de estatura promedio, con un atractivo particular que obliga a voltear a verle por donde pasa, de complexión atlética, acostumbrado a frecuentar y ser asediado por mujeres bellas, altas y con cuerpos perfectamente definidos. Sin planearlo, se verá atraído por la belleza singular que emana de Fiorella Quintana, una mujer de talla baja que aparenta ser simple. Esta es la historia de una mujer de baja estatura que, sin proponérselo, logra enamorar a un mujeriego
y dará a muchos una lección de vida que hará entender que también se puede aprender a amar desde la diferencia. De Petit tengo la historia Mi pequeña y hermosa mujer. Y aquí cabe la pregunta de si ¿puede un mujeriego llegar a enamorarse realmente de una mujer que rompe todos los estereotipos de belleza fijados por la sociedad? Oliver Aguirre es un joven mujeriego de estatura promedio, con un atractivo particular que obliga a voltear a verle por donde pasa, de complexión atlética, acostumbrado a frecuentar y ser asediado por mujeres bellas, altas y con cuerpos perfectamente definidos. Sin planearlo, se verá atraído por la belleza singular que emana de Fiorella Quintana, una mujer de talla baja que aparenta ser simple. Esta es la historia de una mujer de baja estatura que, sin proponérselo, logró enamorar a un mujeriego y dar a muchos una lección de vida que hará entender que también se puede aprender a amar desde la diferencia. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.